Una mujer negra se sentó en silencio en un asiento VIP, su espalda recta, manos dobladas en su regazo. Un ujier blanco marchó y dijo lo suficientemente fuerte como para que todos escuchen: esta sección no es para el personal de la cocina. La mujer abrió la boca para hablar, pero él sonrió y agregó: seguro que lo eres. Él agarró su brazo, la levantó de la silla y la señaló hacia atrás. Una joven mujer blanca tomó el asiento. La habitación permaneció en silencio. Los ojos miraron hacia otro lado. Nadie la defendió. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿dónde estás mirando desde hoy? Comenta a continuación. Se llamaba Margaret. 67 años, con suaves ojos marrones y suaves manos que habían guiado a generaciones de estudiantes a través de la lectura, las matemáticas y la vida. Ella era una maestra de escuela retirada de Savannah, Georgia. El tipo de mujer que todavía planchaba las blusas de sus iglesias y mantuvo las tarjetas de agradecimiento de los antiguos alumnos en una caja de zapatos debajo de su cama. Ella nunca se había imaginado en una gala elegante como esta. Pero cuando la carta llegó por correo, una carta real, no un correo electrónico, que la invade a una gala comunitaria en honor a héroes no reconocidos. Se sentó en la mesa de la cocina durante casi una hora solo mirándola. Su difunto esposo, Walter, habría sido el que lo leyó en voz alta, sosteniéndolo como si estuviera hecho de oro. Siempre había creído que ella merecía más reconocimiento del que alguna vez pidió. Margaret pensó en no ir. Nunca le había gustado ser el centro de atención. Pero, de nuevo, Walter hubiera querido que estuviera allí. Entonces ella fue. Llevaba un vestido azul claro con un cuello alto y aretes a juego. No es caro, pero bien cuidado. Sus zapatos eran simples y pulidos. Su bolso, un poco fuera de estilo, pero limpio. Cuando llegó al museo, el valet apenas la miró. Le entregó sus llaves y entró. El vestíbulo resonó con tacones y risas. La gente se movió en grupos, con vestidos que brillaban debajo de las luces de la lámpara. Margaret se acercó a la tabla de check-in. 3 jóvenes se pararon detrás de él, sonriendo a los invitados por delante de ella. Pero cuando Margaret dio un paso al frente, sus sonrisas se desvanecieron. Uno de ellos apenas miró sus ojos mientras entregaba el cordón con una insignia de oro VIP y apuntaba sin hablar. Margaret dio un suave agradecimiento y siguió la dirección hacia el gran salón. La sección VIP estaba cerca de la parte delantera, con sillas acolchadas y pequeñas botellas de vidrio de agua espumosa en cada asiento. Ella eligió una silla cerca del pasillo y se sentó con cuidado. Una pareja blanca en vestidos de noche susurró algo mientras pasaban junto a ella. Margaret solo atrapó una palabra: error. Aún así, se sentó alta y mantuvo sus manos en su regazo. Se recordó a sí misma que no estaba aquí para impresionar a nadie. Ella estaba aquí porque alguien creía que pertenecía. Mientras la habitación se llenaba, observaba a la gente a los besos de aire, se dio la mano y flash de la cámara. Los servidores pasaron con bandejas de plata de caballos de Oeubres, y nadie le ofreció ninguno. Ella trató de no darse cuenta. En cambio, miró alrededor del techo abovedado del museo, pintado en suaves azules y oro, y se preguntó qué hubiera pensado Walter. Cuando la música comenzó a tocar y las luces se atenuaron, Margaret sintió que un orgullo tranquilo se asentó en su pecho. Ella había llegado aquí. Pero justo cuando la primera presentadora caminó hacia el micrófono, sintió que una sombra caía sobre su hombro. Se giró y vio al Witehauser, que ya frunció el ceño. El User se inclinó cerca de la cara de Margaret. Ha habido un error, dijo. Esta sección está reservada. Margaret miró su insignia de oro y la levantó suavemente. Me dijeron que esta era la sección VIP. Me dieron esto en el frente. El User dejó escapar una risa aguda. Esa insignia no significa lo que crees que significa. Su tono era tranquilo pero frío. Ven ahora, no hagamos que esto sea incómodo. Margaret parpadeó, inseguro de qué decir.
Su voz estaba apenas por encima de un susurro. Fui invitado aquí esta noche. Hizo un gesto, y una joven blanca con un vestido plateado dio un paso adelante. El user le sonrió calurosamente. Perdón por el retraso, señora. Tu asiento está listo ahora. Luego se volvió hacia Margaret. Necesito que vengas conmigo. Ella sintió todos los ojos en las filas cercanas observando. Ella vio a una mujer bajar la cámara de su teléfono. Un hombre con un smoking sonrió y sacudió la cabeza, así fue una especie de espectáculo. No soy personal, dijo Margaret nuevamente. Su voz se rompió esta vez. La cara del loser se endureció. No discutió. Simplemente se agachó, envolvió los dedos suavemente, pero firmemente, solía su brazo y tiró. Margaret se paró en piernas temblorosas. Su corazón se aceleró. Tenía miedo de que dijera más, su voz podría romperse por completo. La mujer blanca se sentó en su silla sin mirarla. Margaret fue llevada a 2 filas de invitados silenciosos, pasados servidores que apartaron hacia otro lado, más allá de las mujeres en lentejuelas que fingieron no darse cuenta. Fue caminada hasta el otro lado del pasillo, por un divisor de terciopelo cerca de la entrada de la cocina. Las sillas aquí eran más delgadas, de metal frío, y se alineaban en una fila como pensamientos posteriores. El user la dejó allí sin decir otra palabra. Margaret se bajó a la última silla. Sus manos temblaban. Los colocó en su regazo y los dobló con fuerza. Todavía podía ver la sección VIP al otro lado de la habitación. La mujer en su asiento se rió fuerte, arrojando sus rizos rubios mientras aceptaba una bebida de una bandeja. Margaret miró al suelo. Sus zapatos fueron presionados cuidadosamente juntos, con los dedos de los pies conmovidos. Un hombre con un traje gris se sentó a su lado. Él miró su insignia, luego a su rostro, y luego miró hacia otro lado como si hubiera visto algo que no quería admitir. Ella pensó en Walter. Ella imaginó su voz, constante y tranquila, diciéndole que no dejen que la avergüencen. Pero era demasiado tarde. La vergüenza ya se había arraigado. Y a medida que las luces se atenuaron nuevamente y el siguiente orador subió al escenario, Margaret permaneció en las sombras, mucho desde donde se suponía que debía estar. Lejos de donde cualquiera pudiera verla. ¿Habrías hablado si la vieras conmoviendo así? Avísame en los comentarios. Margaret se quedó quieto durante mucho tiempo. Sus manos se quedaron dobladas en su regazo, pero sus dedos se torcían. Podía escuchar a la multitud riéndose de una broma que hizo el anfitrión. Podía ver el brillo de los candelabros reflejando copas de vino. Pero nada de eso la tocó. Ella no era parte de este mundo. Ese mensaje se había hecho fuerte y claro. Un camarero pasó con una bandeja de aperitivos. Él miró su insignia, dudó, luego siguió caminando. Margaret cerró los ojos. Pensó en irse, solo de pie, caminando por esas pesadas puertas y conduciendo de regreso a casa. Pero luego recordó la carta. Ella recordó las palabras, honrar sus años de dedicación, su liderazgo tranquilo, su ejemplo duradero. Entonces ella se quedó. Una melodía suave comenzó a tocar desde el cuarteto de cuerdas cerca del frente del pasillo. El anfitrión volvió al micrófono. Estamos honrados esta noche, dijo, para dar la bienvenida a nuestro benefactor final y más generoso. Un hombre que hizo posible esta noche. Por favor, únase a mí para saludar, Mr. Nathaniel Carter. Cada cabeza giró hacia la entrada. Margaret siguió su mirada. Un auto largo y negro se detuvo fuera de las altas puertas de vidrio. Un hombre salió con un traje a medida oscuro, hombros anchos, afilados y serios. Sostuvo la mano de una niña con un vestido blanco que agarró un oso de peluche en su pecho. Los susurros comenzaron a moverse a través de la multitud. ¿Ese es Nathaniel Carter? ¿Es esa su hija? Margaret no pudo escuchar nada de eso. Debido a que el hombre ya estaba caminando,
rápido y con propósito, sus ojos escaneando la habitación como si estuviera buscando algo. Se detuvo cuando la vio. Margaret no sonrió. Ella no saludó. Ella solo lo miró, su rostro tranquilo, esperando. Él soltó la mano de la niña y se movió hacia ella. Cada paso lento. Adrede. La gente miraba mientras cruzaba el pasillo, ignorando el escenario, y el anfitrión ahora se congeló en el podio. Se arrodilló junto a su silla. Tía, dijo suavemente, usando el nombre que la había llamado desde la infancia. ¿Qué pasó? Margaret se inclinó más cerca. Su voz era baja y estable, como si hubiera estado en cada salón de clases que haya enseñado. Me dijeron que no pertenecía. La mandíbula de Nathaniel se apretó. Se puso de pie lentamente y miró alrededor de la habitación. Todos estaban mirando ahora. Algunos invitados comenzaron a moverse en sus asientos. No dijo nada. Solo tomé la mano de Margaret y la ayudó a ponerse de pie. Luego se volvió hacia el anfitrión y le susurró algo en su oído. La cara del anfitrión se puso pálida. Trató de reírse, pero sus manos temblaron mientras alcanzaba el micrófono nuevamente. Margaret se quedó junto a Nathaniel, todavía sosteniendo su mano. La niña se paró en el otro lado de Margaret y la miró como si ya supiera todo lo que acababa de pasar. Nathaniel soltó la mano de Margaret y pisó el escenario, su rostro ilegible. La habitación se había quedado en silencio. Algo estaba por suceder. Algo que ninguno de ellos estaba listo. Nathaniel caminó hacia el podio como lo tenía. El anfitrión se hizo a un lado, murmurando algo sobre un discurso de sorpresa, tratando de recuperar el control del momento. Pero Nathaniel no lo miró. Simplemente ajustó el micrófono y miró sobre la brillante multitud. Mi nombre es Nathaniel Carter, dijo con calma, con voz profunda y clara. Soy el mayor donante de este museo y el patrocinador del evento de esta noche. Los murmullos se extendieron por la audiencia. Algunas personas comenzaron a aplaudir cortésmente, inseguras. Levantó una mano. El aplaudido se detuvo. Fui invitado aquí esta noche, continuó, para celebrar a las personas que han marcado una diferencia tranquila en el mundo. Las personas que rara vez son vistas. Las personas que nunca piden elogios. Miró hacia Margaret. Mi tía Margaret me crió cuando nadie más lo haría. Ella me enseñó a leer antes de tener 5 años. Me alimentó cuando mi madre no pudo. Me acompañó todos los días y me dijo que importaba cuando el mundo dijo lo contrario. Hizo una pausa. Le dije a este museo que apoyaría la gala de esta noche en una condición, que la mujer que salvó mi vida se sentaría en la primera fila, como invitada de honor. Ahora el silencio cayó por completo. Incluso los servidores se congelan en medio paso. Los ojos de Nathaniel cesean net la audiencia. Pero cuando entré, la encontré sentada cerca de la cocina. Quitada de su asiento. Silenciado. Humillado. Porque alguien miró su piel, su ropa, y decidió que no pertenecía. Una mujer cerca del frente cambió incómodamente. Otros dejaron caer los ojos. Quiero que todos los responsables de esa decisión eliminen de este edificio. Esta noche. Los jadeos se levantaron. No me importan los uniformes que usan. Si la tocaron, se burlaron de ella, o se pararon y no hicieron nada, ya no representan este lugar. Él retrocedió del micrófono. Un equipo de seguridad entró por las puertas laterales. El user que había agarrado a Margaret se paró cerca de la pared. Intentó retroceder, pero uno de los guardias golpeó su hombro. Señor, ven con nosotros. La cara del user se torció con confusión. Luego pánico. El gerente que había aprobado la lista de asientos también fue expulsado, protestando todo el tiempo. No lo sabía. Me dijeron que ella. Nadie escuchó. Nathaniel se volvió hacia la multitud. Creo en la restauración. Pero también creo en las consecuencias.
Salió del escenario y regresó hacia Margaret. La gente susurró, luego se calmó nuevamente cuando llegó a su lado. Él tomó su mano sin decir una palabra. El anfitrión regresó al micrófono con una risa nerviosa. Hagamos continuar esta noche con un mensaje de inclusión y gracia. Pero nadie lo estaba escuchando ahora. Todos los ojos estaban en Margaret. La mujer que habían ignorado. La mujer que habían avergonzado. La mujer que se puso de pie sin levantar la voz. Y de alguna manera, sin decir una sola palabra enojada, había volcado la noche al revés. ¿Alguna vez te han juzgado injustamente por el aspecto? Cuéntame tu historia en los comentarios. Margaret caminó lentamente junto a Nathaniel, su pequeña mano descansando en el ladrón de su brazo. El mismo pasillo que la había empujado hacia abajo hace una hora ahora se sintió diferente. La gente se hizo a un lado para dejarla pasar. Algunos bajaron la cabeza. Unas pocas disculpas susurradas, tenían demasiado miedo de hablar en voz alta. Cuando llegó a la primera fila nuevamente, Nathaniel sostuvo su silla firme. Se sentó con cuidado, de espaldas recto, la barbilla se levantó, no en orgullo, sino con una fuerza tranquila. La mujer blanca que había tomado asiento se había ido. Nadie tenía que decir a dónde fue. Unos minutos más tarde, el anfitrión, su voz delgada ahora, llamó el nombre de Margaret desde el escenario. El homenajeado final de esta noche, la mujer que lo inspiró todo. Miss Margaret Ellison. Ella dudó. Nathaniel se inclinó cerca. Es tu momento ahora. Margaret Rose. La habitación contuvo el aliento. Cuando subió al escenario, el cuarteto de cuerda tocó algo suave y elegante. Un foco la siguió. Sus zapatos no hicieron sonido en el piso pulido. Cuando llegó al micrófono, no habló al principio. Ella miró por la habitación. Tantas caras. Muchas personas que la habían visto ser eliminada y no dijeron nada. Su voz, cuando llegó, era gentil pero clara. No tengo muchas palabras para esta noche, dijo. Pero diré esto. Hizo una pausa, luego sonrió suavemente. He pasado mi vida enseñando a los niños que su valor no es decidido por la persona más ruidosa de la habitación. O el abrigo más elegante. O la chequera más grande. Alguien cerca de la espalda dejó escapar un aliento. Fui invitado aquí. No porque pregunté. No porque pagué. Pero porque alguien recordaba. Sus manos descansaban ligeramente en el podio. Ella no sacudió. Ella no lloró. No estoy enojado. No estoy avergonzado. Y no devolveré la vergüenza por la vergüenza. Ese silencio, el tipo grueso y dolorido, se metió en el pasillo nuevamente. Margaret giró la cabeza y asintió hacia su nieta, que estaba parada cerca de Nathaniel con su oso de peluche escondido cerca de su pecho. Vine esta noche para que ella supiera cómo se ve la dignidad. La niña sonrió. Alguien en la multitud se puso de pie. Luego otro. Un aumento lento y tranquilo. Sin aplausos. Solo respeto. Margaret asintió una vez más y retrocedió del micrófono. Mientras caminaba por los escalones del escenario, la gente se movió a un lado nuevamente. Esta vez no porque tuvieran que hacerlo. Pero porque querían hacerlo. Ella regresó a su asiento. Nathaniel colocó su mano sobre la de ella. Ella no dijo una palabra. Ella no necesitaba hacerlo. La gala continuó, pero la energía había cambiado. La risa era más suave. Las voces más silenciosas. La gente eligió sus palabras con más cuidado. Y en la primera fila, una mujer con un vestido azul pálido se sentó con la cabeza en alto y el corazón lleno. Ella no había venido a hacer una declaración. Pero de alguna manera, ella lo había hecho. Después de que terminó la gala, la multitud se adelgazó lentamente. Los zapatos hicieron clic contra los pisos de mármol. La risa regresó, pero ahora más tranquila,
como si todos hubieran recordado algo que no querían admitir. Margaret salió al aire nocturno. El cielo era claro y ancho, estrellas que se extendían muy por encima de las luces de la ciudad. Se paró en la parte superior de los escalones del museo, sintiendo que la brisa de la tarde levantaba el dobladillo de su vestido. Nathaniel caminó a su lado, una chaqueta cubierta sobre un hombro. La niña, su hija, Ava, albergó la mano de Margaret, su oso todavía estaba metido debajo de un brazo. Por detrás, se acercó el director del museo, llevando un ramo de lirios blancos. «Estos son para ti», dijo, su voz más baja ahora, más cuidadosa. «Y, te debo una disculpa». Margaret tomó las flores, no con una sonrisa, sino con un pequeño asentimiento. Ella no dijo una palabra. El director miró hacia abajo. «El personal involucrado ya no está con nosotros», agregó. «Estamos revisando todos nuestros protocolos a partir de mañana. ¿Tienes mi palabra?» Ella asintió de nuevo. Luego se volvió hacia Ava y le ofreció las flores. La niña sonrió. Caminaron hacia el auto en silencio. Nathaniel abrió la puerta trasera a Margaret y la ayudó a entrar, como lo había hecho desde que tenía 16 años y aprendió a conducir. Cuando el auto se alejó, miró las altas ventanas del museo. Su reflejo la miró, suave, quieta y fuerte. De vuelta en casa, Margaret entró dentro de su pequeña casa y se movió en la lámpara del pasillo. La habitación brillaba en oro. Todo fue tal como lo había dejado, el corredor de encaje en la mesa del comedor, las fotos enmarcadas de los estudiantes de hace mucho tiempo, y una foto en particular, Sue y Walter, en un picnic de la iglesia. Su brazo alrededor de sus hombros. Ella caminó hacia él lentamente, se quitó la insignia VIP y la colocó suavemente en la base del marco. Luego llegó a su bolso, sacó el programa de eventos y lo desarrolló. Su nombre estaba allí. No impreso pequeño en la parte inferior, pero en letras en negrita en el centro, Margaret Ellison, invitado honrado. Ella colocó el programa junto a la foto, su mano descansando por un momento en el vidrio que cubre la sonrisa de Walter. «Hubieras estado orgulloso», susurró. Afuera, pasó un auto. En algún lugar de la calle, sonó el viento. Margaret se sentó en el borde de su cama, los dedos de los pies se presionó suavemente hacia la alfombra y miró sus manos. Estas fueron las manos que habían escrito planes de lecciones a altas horas de la noche. Eso había trenzado el cabello de las niñas antes de las pruebas de ortografía. Eso una vez había empacado almuerzos para un niño que crecería para convertirse en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y esta noche, esas mismas manos habían sido juzgadas, y luego en silencio honrado. No con aplausos. No con fanfarria. Pero con la verdad. Ella alcanzó la mano y apagó la lámpara. La habitación se desvaneció en una sombra suave. Margaret se recostaba en su almohada, cerró los ojos y dejó que el tranquilo se asentara. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin llevar el peso de ser invisible. Ella siempre había pertenecido. Ahora, el mundo también lo sabía.